Bien amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo de Cuarentena. Bueno, esta tarde me acompaña el maestro Juan Manuel Antón Pérez, Paz Decano del Colegio de Estadísticos del Perú, ¿no? Del Colegio Estadísticos del Perú y también tiene una larga trayectoria, es docente catedrático de la Universidad Nacional Luis Gallo, en Valleque, también tiene una maestría en la Universidad Nacional de Trujillo y bueno, tiene una vasta experiencia que nos ayudará a comprender la estadística respecto a la pandemia. Hemos hablado o hemos escuchado muchas veces al presidente Martín Vizcarra señalar que ya hemos llegado a la meseta de los casos COVID en el Perú, hemos escuchado también a médicos y a varios profesionales referirse respecto a ello. Y hay un último estudio que ha publicado maestro Antón respecto a que no se debe, o él recomienda que no se debe suspender o levantar, no se puede levantar la cuarentena porque sería peor. De ello y otros temas vamos a conversar con el maestro Juan Manuel Antón Pérez. Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Aquí encantado para poder responder tus preguntas. Exacto. Bueno, una de las primeras preguntas quería saber, en el Perú hemos llegado a la meseta, al índice máximo de contagio de coronavirus en el Perú, y antes de responderla, tal vez si nos podría explicar para la estadística qué significa meseta. Ok. Han habido diversos estudios por prestigiosos académicos que vienen estudiando la curva COVID de variables relacionadas con ella. Por ejemplo, casos acumulados, nuevos casos, fallecimientos, dados de alta, pacientes que ingresan a unidad de cuidados intensivos. Y son extraordinarios trabajos académicos. Yo los considero joyas académicas. Sin embargo, por utilizar parámetros estandarizados que funcionan como promedio para países en el mundo, sus pronósticos no han correspondido a lo que viene sucediendo y lo que ha venido sucediendo en nuestro país. Llegar a la meseta para esas variables significa llegar a un momento donde la curva, no sé si puedas ver Sí, se se ve. puede visualizar, Ujú. ¿sí? Que acabo de improvisar. Mientras la curva va subiendo, llega el momento en que el número de casos nuevos contagiados se estabiliza. La experiencia ha demostrado que cuando han logrado estabilizar el número de contagios, por lo tanto, han logrado controlar la pandemia, el número de contagiados va de 0 a 20. O sea, no es que sea totalmente plana. Hay altibajos. Cuando esto sucede, hay un pequeño número de casos nuevos registrados. Inclusive, se han logrado registrar hasta 0 casos por día. Pero como este es un mal pandémico que se debe a muchos factores sociales, económicos, de interacción, se comporta aleatoriamente. Y es por eso que aún en la meseta, el número de casos es variable, pero debe estar en un rango mínimo de tal manera que se considere que se ha vencido a la pandemia y que se tiene controlada. Ujú. Sin embargo, aún en esos países, las medidas de control siguen vigentes, ¿no? Unos países más bendecidos por otros, claro está. Ujú. Y en el Perú, ¿cómo estamos? Porque ayer el Ministerio de Salud, en su reporte de la sala situacional, señala que hasta ayer, 20 de mayo,
se registraron 104.020 casos COVID y 3.024 personas fallecidas. ¿Es el reflejo de lo que está sucediendo en nuestro país? A ver, en el Perú existe un subregistro. ¿Qué significa subregistro? Es decir, en el Perú, porque no existe un sistema estadístico nacional que aloje todos los datos de tipo epidemiológico, social, económico, financiero, etcétera, no se reportan los casos que realmente suceden en el país. Esto obviamente añadido a que, a ver, resultaría desde mi punto de vista inviable aplicarle la prueba molecular de preferencia a los cerca de 33 millones de peruanos. Si descontamos alguna población que no es tan vulnerable, aun cuando se han visto, pero muy pocos casos de recién nacidos y de niños y de infantes con el COVID, pero el grueso de la población vulnerable en nuestro país, incluyendo a los jóvenes, bordean los 25 millones. Inviable aplicarle las pruebas más aún moleculares. Sabemos que, de acuerdo a las estadísticas, ya estamos bordeando los cerca de 700,000 pruebas. No tengo ahorita el dato exacto. Por lo tanto, se ha tomado una muestra de la población. Ese es un subregistro que considero que es una muestra importante, sin embargo, porque viene de todos los rincones del país, que a su vez se registran en los hospitales regionales correspondientes y todo supuestamente se debe reportar a la sede central en Lima. Lo que sucede en este subregistro no es lo que está ocurriendo en la población en cuanto a valores absolutos. ¿Cuántos nosotros conocemos que ya miles de peruanos padecen el COVID, se curan a sí mismos y se recuperan? Verbigracia de casos de pacientes asintomáticos que tuvieron el COVID, nunca mostraron síntomas y ni siquiera ellos se enteraron que tenían el COVID. Entonces, siendo la muestra una muestra muy importante, la estadística puede inferir algunos resultados en la población de lo que estaría ocurriendo. Por ejemplo, si el porcentaje acumulado de contagiados en un día cualquiera bordease el 15%, eso significa que por millón de peruanos, en realidad habrían 150,000 personas que han tenido o vienen padeciendo del COVID. Imagínate 1.500.000 en 10 millones de peruanos, por lo menos vulnerables. Lo que entonces hacemos los estadísticos es hacer inferencias o pronósticos sobre la base de esta muestra, que personalmente considero, y muchos también lo hacen, muestras muy importantes por provenir de todos los rincones del país. Empresas encuestadoras inclusive utilizan 1.500 para hacer inferencias sobre la base de millones de peruanos en elecciones para presidentes o Congreso de la República. Por lo que vengo estimando a través de una técnica estadística denominada serie de tiempo, que no requiere utilizar parámetros estandarizados internacionalmente, y vengo construyendo una curva propia que le he denominado IG, Índice General de la Evolución de COVID en Perú, que identifica a la población infectada activa y que va a depender del número de muertos y del número de hospitalizados y del número de pruebas. Yo hipotetizo que la mayoría de pronósticos vienen fracasando, inclusive los dados por el MINSA,
que hacen patinar a veces al presidente de la República anunciando que ya estamos bajando la curva, en su última declaración, porque ya la viene dando desde el 1 de abril, yo estimo de que eh, el IGE que he construido es insensible al número de pruebas que se realicen por día. Citaba en mis publicaciones que, por ejemplo, hubieron días que se tomaron 8.000, 7.000 pruebas, pero el número de detectados fue tal que la incidencia de casos nuevos era mayor a aquellos días donde el número de pruebas sobrepasaban las 25.000. No olvidemos que últimamente los casos elevados que viene registrando y reportando el MINSA y que superan los 4.500 casos nuevos por día, generalmente y últimamente están dirigidos a posibles focos infecciosos, como mercados, paraderos y todas las personas que por condiciones laborales viven aglomerados. Entonces, es mucho más probable encontrar infectados cuando las pruebas se dirigen a poblaciones donde potencialmente estén en riesgo de tener el COVID, que aplicar la misma cantidad de pruebas en poblaciones, por ejemplo, en comunidades también heterogéneas, pero donde miles o millones de peruanos venimos guardando severamente la cuarentena. Ujú. Eso podría explicar lo que viene ocurriendo. Te digo de que forma parte de mis reportes de que existen 3 tipos de reportes. El subregistro, dado por el MINSA, lo que realmente sucede en la realidad y la percepción que tiene el pueblo peruano sobre lo que viene ocurriendo. Claro, usted Cada hace vez la que... pregunta, ¿estamos de mal en peor? Porque algunos ciudadanos cuando ven las cifras y cuando el presidente dice, bueno, de tal muestra hay tal contagiados, uno dice, pero diario 4.000, entonces, ¿cómo vamos? Esa respuesta usted también la responde, intenta responder. Sí, estoy justamente ensayando resultados, tratando de explicar por qué la percepción es justamente se debe al subregistro. Bueno, ¿cómo decir que existen 105.000 casos confirmados de COVID acumulado y un poco más de 4.500 nuevos por día en los últimos días se ha registrado eso? Cuando veo todos los días en las redes sociales y en las noticias que el caso es mucho mayor. Es que la población debe tener en cuenta que lo que reporta el MINSA es una muestra y la estadística es una ciencia que hace inferencias, es decir, a partir de lo que encuentre en la muestra, infiere resultados de lo que podría estar ocurriendo en la población. Y como en la población observamos muchos más casos de infectados, inclusive de infectados, vuelvo a repetirte, que no los registra el MINSA porque ellos mismos se curan. Estoy seguro, inclusive tú, habrás sabido de casos de familiares o conocidos o amistades que se han curado, se han automedicado. Nunca fueron a un hospital del MINSA. Claro, Existen ya cientos de miles de peruanos que por eso vienen abarrotando las farmacias, que a su vez denuncio que vienen aprovechándose del dolor humano para automedicarse y curarse, confiando en las recetas que circulan por la web y espero que provengan de prestigiosos médicos que las indiquen. claro, conversaba con usted de que, por ejemplo, aquí en la región Ancash, el hospital que concentra toda la atención, pacientes con ayer reportaba 112 fallecidos y el Hospital del Seguro Social de Salud del Hospital 3 de Chimbote reportaba más de 100 fallecidos. Entonces hay más de 200 personas que han perdido la vida ante esta pandemia. Sin embargo, pues no se reflejan estas cifras en la sala situacional regional y menos
escala nacional, ¿no? Es lo que justamente yo le he denominado el SUD del subregistro, ¿no? Si bien el subregistro es una muestra, sin embargo, no reportar los casos evidentes de casos confirmados o de muertes ya es una consecuencia del pésimo sistema de salud que tenemos. Esta pandemia ha revelado todas las deficiencias que tenemos en el sector salud, educación, economía, en el sistema estadístico, por citar algunos casos, y que debemos salir adelante. IDL Reporteros hizo justamente una denuncia cuando cotejó lo que venía ocurriendo en algunos crematorios de Lima con las cifras que daba el MINSA. Coincidentemente, el MINSA comenzó a registrar más muertes de lo acostumbrado, de tal manera que hoy pues ya estamos pasando a la barrera de los 2000, ¿no? 3.000, ¿no? Y 3.024 fallecidos hasta tres ayer. mil veinticuatro fallecidos, cuando hasta hace, antes del IDL, era mucho menor. Consecuencia, vuelvo a reiterar, del pésimo sistema de información estadística. No tenemos un sistema estadístico, no existe un hosting público donde el gobierno almacene toda la información y que cualquier persona, investigadores especialmente, puedan acceder para poder hacer sus estudios. Por ejemplo, el número de altas dadas por día más alta que se ha reportado fue el día justamente que se reportó el 18 de mayo el más alto número de casos nuevos. Y el IGE que he construido revela el número de infectados activos por pruebas nuevas realizadas y que considera el número de fallecidos y el número dados de alta. Yo tengo la limitación de poder construir mi curva IG solamente a nivel nacional porque el desagregado de pacientes dados de alta no se reporta. Y se reporta pésimamente el número de muertos por región, por lo que considero, ante cualquiera de estas dos razones, totalmente irresponsable hacer mi curva IG por región. Ujú. Claro, sí, porque aquí en la región Ancash sí vemos una diferencia, ¿no? Las cifras que nos remite la sala situacional de salud de Ancash es completamente diferente. Y hay días en que hay más fallecidos que reporta MINSA y de lo que registra la DIRESA, ¿no? Por eso se señala que hay. Y así también lo consideramos nosotros, porque no sé si se ponen de acuerdo, porque a veces nos preguntamos, ¿y quién dice la verdad o quién está más actualizado? Eso es consecuencia, vuelvo a reiterar, del pésimo sistema de salud que existe en nuestro país, la pésima comunicación o información de los datos públicos en nuestro país. Permíteme decirte que todas las curvas que se vienen estudiando tienen el propósito de llegar a la meseta, sin embargo, no consideran el número de pruebas realizadas por día. Ya te decía, esa es la razón principal que postulo, que están haciendo que los modelos de pronóstico realizados por prestigiosos académicos vengan fallando. En cambio, mi IG está diseñado no para hacer la meseta, sino para descender y tocar el eje vertical, el eje horizontal, perdón. De tal manera que es lo que vengo identificando respecto a mi IG. Yo he sido un crítico muy severo acerca de las estadísticas y de las conclusiones de nuestro presidente, al cual debo de reconocer el esfuerzo que viene haciendo y que está dando resultados. Pero he sido un severo crítico por sus conclusiones y bueno, que obviamente lo digo metidas de pata ya hasta en 3 ocasiones, eh, pero debo de decir que de acuerdo al estudio que vengo diciendo, estamos entrando, o sea, iniciando, perfilando una meseta. Ujú. Es como si Esto no, estuviéramos subiendo a un cerro y recién llegando a la cima,
para que que la gente pueda tiene, entender. que tiene una meseta, no sé de qué longitud. No sé si alguien puede haber inferido la longitud que deba tener la meseta, o sea, ese largo que deba tener la meseta después de subir la curva, ese largo, Ujú. para poder estar en condiciones de levantar la cuarentena. Yo estoy visorando una entrada a la meseta, una formación de la meseta, pero entrando y formando ya la meseta, tenemos que estimar qué tiempo debemos estar en la meseta para que el número de contagiados nuevos por día fluctúe entre 0 a 20 casos por día. Si es 0, 1, 2, 3, mucho mejor. De tal manera que nos permita levantar la cuarentena. Ujú. Yo quiero también, permíteme decirlo, porque decir esto es muy doloroso para millones de peruanos que viven la famosa frase ya conocida del día a día, pero que es cierto. Informales generalmente. Y que sí, porque justamente un problema social es la informalidad que vive nuestro país, que debe de cambiar, que no tienen servicios de salud, que no tienen un respaldo económico en nuestro país, y que es una de las explicaciones por las cuales las interacciones sociales aumentan. No puedo utilizar, pues, parámetros estandarizados de interacciones sociales de China o de España o de Japón o de Estados Unidos, porque ahí los servicios de salud y la informalidad tienen niveles inferiores respecto a la informalidad al nuestro y sistemas de salud más desarrollados que el nuestro. Alemania, tengo un primo con el que me he comunicado hace 2 días, ha levantado la cuarentena y prácticamente allí están viviendo, no puedo decir una vida como la de antes de la pandemia, pero tienen un movimiento de vida social casi normal. Es por las medidas oportunas que se tomaron y que lamentablemente en nuestro país no se hicieron. Te cito solamente una. Países exitosos como Dinamarca, Islandia, etcétera, Alemania, que lograron controlar la pandemia, tomaron medidas inmediatamente. En Perú nos demoramos 15 días, por ejemplo, para cerrar las fronteras. Y hubo una interacción social increíble de contagiados que venían del extranjero. Claro, y que, Que por ejemplo, en Ancash han sido por ejemplo, aquí el paciente cero, denominado paciente cero, llegó de Italia y luego una señora de España, que incluso realizó una reunión, una misa, un baile, ahí se desató el contagio, ¿no? Pero luego ya ha sido comunitario como es ahora. dos de los países que más han sufrido la pandemia después de China, ¿no? Eso nos debe llevar a que el próximo presidente del Perú, con todo su conjunto de ministros y congresistas, gobernadores regionales, alcaldes en los 3 niveles de poderes del Estado, reinventen, Mm. eh, comiencen a reformular los diferentes sistemas que no están preparados para responder a una pandemia de esta naturaleza. Ujú. Cito, por ejemplo, nuevamente los de salud, de educación, estadístico, y Y el MIDIS inclusive, también, el Ministerio de Inclusión Social. por supuesto que sí, o sea, no tenemos siquiera una data actualizada de los peruanos que verdaderamente necesitan un bono familiar, un apoyo familiar. No tenemos inclusive un sistema digitalizado de tal manera que el que recibe un apoyo familiar por parte del gobierno lo haga desde su casa. Y si bien tiene que salir al banco, lo haga una vez, no 2, 3 veces para cobrar, para ir al cajero, bueno, en fin, realizar tantas actividades que se pueden simplificar con un sistema digital desarrollado espero que ya en los próximos meses o a partir de 2021 en nuestro país. Ujú. Ahora, según expertos, algunos médicos, epidemiólogos, eh, estudiosos, científicos de México, habían realizado hace poco un estudio señalando de que esta meseta, que el índice máximo de contagios de COVID iban a llegar hasta el 1 de junio.
ellos han pronosticado eso. De acuerdo a sus análisis, ¿creen esto? Mira, lo que yo te puedo decir es que los científicos recomiendan que cada región debe tener su propio modelo de pronóstico, porque el modelo de pronóstico va a obedecer, en este caso, por ejemplo, al número de interacciones sociales que se producen, unos por necesidad, como los trabajadores independientes, y que a pesar por ser necesidad, a veces lo hacen irresponsablemente, y otros por gran irresponsabilidad. Fiestas en la calle, fiestas en los hogares, interacciones sociales innecesarias, producto de nuestra idiosincrasia, de nuestro arraigo histórico-cultural. Toma en cuenta también el, el factor económico, la informalidad. Por eso que cada región, en este caso cada país, debe construir su propio modelo de pronóstico y hacer inferencias sobre lo que podría durar esta, este logro de llegar a la meseta, porque vuelvo a reiterar, no se trata solo de llegar a la meseta, para el caso de las variables que estamos mencionando, sino de mantenernos en la meseta un tiempo tal que garantice el control de la pandemia. Por eso no podría decirte si es el 1 de junio o el 15 de junio que estaríamos ya en una meseta estabilizada para poder recomendar desde el punto de vista estadístico al presidente que levante la cuarentena. Yo personalmente no utilizo parámetros estandarizados, estoy construyendo mis propios indicadores y estudiando el crecimiento porcentual diario del comportamiento de las curvas, de casos acumulados, de casos nuevos, de fallecimientos, de dados de alta, para poder estimar, y estoy en eso, qué tiempo demoraríamos estar en la meseta para poder recomendar que el presidente levante la cuarentena, muy a pesar del dolor que esto podría seguir causando a las familias, especialmente de aquellas que no tienen ingresos económicos fijos. Personalmente te digo que yo tengo 2 hijos que venían laborando en 2 empresas y que desde el 15 de marzo ya no están trabajando y están endeudados. Pero es mi obligación moral como profesional estadístico contar mi verdad desde mi Ahora, perspectiva y con la estadística que estoy reportando. según sus análisis y estudios estadísticos, el presidente Martín Vizcarra debe levantar la cuarentena. Yo estoy recomendándole que no, porque tenemos experiencias de países que han levantado en países enteros o por regiones y han tenido que volver a la cuarentena. Eh, Levantar la cuarentena y dada nuestro arraigo histórico, cultural, idiosincrático, yo estimo que la curva se va a volver a disparar increíblemente. Y allí mis grandes amigos que laboran el día a día, ya no van a tener que esperar de repente 15 días más, sino van a tener que esperar 3, 4 meses más para volver a salir a trabajar. Ahora, ¿cómo evalúa usted el manejo estadístico que se está dando en el Perú respecto a los casos? Estoy eh, reportando un IG que resta al número de contagiados acumulados, las muertes acumuladas y los dados de alta acumulados. El resultado son los infectados activos. Cuando la suma de muertes más dados de alta sea igual al número de infectados acumulados, entonces el número de infectados activos tenderá a cero, ¿no? Pero esto lo vengo multiplicando por un índice del número de pruebas nuevas realizadas, de acuerdo al número de casos.
Lo que he venido observando, y no porque sea el IGE de mi propiedad, pero he venido estudiándolo porque estoy hasta severo conmigo mismo, de que justamente viene registrando lo que viene ocurriendo en nuestro país en función a margen del número de pruebas que se realicen. Vuelvo a reiterar, el IGE es insensible al número de pruebas que se realicen, porque te vuelvo a decir, en un día se pueden aplicar 1000 pruebas, pero si de esas 1000 pruebas 200 fueron contagiados nuevos, eso representa el 20%. Pero si un día realizo 20.000 pruebas, ¿ya? Y encuentro en esas 20.000 pruebas 2.500, eh, eso va a representar un porcentaje mucho menor de 20.000, 10.000, 50%, 5.000, 25%, 2.500, 12.5%. Y 12.5% es una incidencia de casos nuevos menor que los 200 encontrados en 1000 pruebas. Entonces, esto me llevó a postular y a construir un indicador que viene funcionando, que ya viene bajando, porque a diferencia de las demás curvas, cuyo propósito es construir una meseta y permanecer en la meseta un tiempo determinado, el objetivo de mi IGB es descender y tocar el eje horizontal. Y ya está descendiendo, pero ha empezado recién a descender. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que toque el eje horizontal? Eso va a depender, pues, no solamente del gobierno, sino también en honor a la verdad de todos nosotros. Claro. Por ejemplo, aquí según la sala situacional que reporta el MINSA, hay 715.423 muestras, ¿no? Del total de los casos, 104.020. Usted señalaba al principio que no es necesario que se tamice a todos, ¿no? A todos los peruanos, sino a un cierto sector vulnerable, que serían las personas que sufren comorbilidad, como diabetes, hipertensión, cáncer, ¿no? Y todos los que están en el grupo. ¿Por qué es importante esto? Si nos puede volver a explicar. A ver, lo que exactamente he dicho es de que eh, resulta inviable Ujú, aplicarle pruebas moleculares especialmente a aproximadamente 25 millones de peruanos. ujú. Mira, estamos algo más de 700.000. ¿No es así? Entonces, imagínate para aplicarle a 25 millones de peruanos. Sería lo ideal. Pero cuando existen pocos recursos, estos se optimizan. Y optimizar los recursos en el sector público significa que se deben aplicar a los que más lo necesitan. Ujú, Y los que más lo necesitan son, además de personas con enfermedades que bajan las defensas y por lo tanto son más susceptibles a contagiarse de COVID, deben aplicarse también a ese grueso de población que está en constante interacción con la gente, como muy bien lo viene haciendo últimamente el MINSA cuando se dirige a los mercados, a los grandes mercados a nivel nacional, a los paraderos, a las colas de los bancos, porque a pesar de que puedan ser ciudadanos en un porcentaje mayoritario, minoritario, no lo sé, que no tengan enfermedades eh, que bajen las defensas y por lo tanto susceptibles a tener COVID, son personas que por las interacciones que vienen haciendo se hacen también vulnerables. Esa es la explicación, vuelvo a reiterar, que le estoy dando por qué los últimos reportes están superando los 4.500, porque ahora se están autodirigiendo las pruebas a esos sectores, ¿no? Y si te aplicas pruebas a sectores con alta probabilidad por tener alto riesgo de interacción y de contagio, entonces vas a encontrar mayor número de casos. claro, es lo que viene sucediendo aquí también en Chimbote.
Por ejemplo, en el mercado 2 de mayo, hace pocos días se ha tomado una prueba rápida a 245 comerciantes de un total de 500 y han dado positivo 62 personas. Como Bueno, estadístico, ¿cómo lo analiza? justamente es como si alguien quisiera aplicar un test de esquizofrenia a una fila de estudiantes universitarios, que aplicar un test de esquizofrenia a una fila de pacientes que están esperando cita para un consultorio de psiquiatría. El test va a detectar más pacientes esquizofrénicos en la cola de pacientes de un servicio de psiquiatría que en una cola de estudiantes universitarios, donde si tienes este mal, lamentablemente no puedes estudiar. Entonces, si dirijo la toma de pruebas a poblaciones vulnerables, ya sea por tener una enfermedad, pero en este caso, por el gran número de interacciones que tienen, entonces es más probable que haya más contagios y eso me parece una medida acertada, porque esos a su vez están contagiando a sus clientes que llevan el virus a sus hogares y viene pues el efecto multiplicador. Exacto. Y esperamos que se pueda replicar esta acción en más mercados, porque aquí solo dos, me imagino que en Lambayeque o en Trujillo, o en todo el norte, en Piura, el foco infeccioso, como señalan los médicos, está ahí, latente. Mira, te decía, Laura, cuando esto acabe, porque estoy seguro que va a acabar, nuestras vidas ya no van a ser iguales. Por lo tanto, entre muchas otras cosas, el control a los mercados va a seguir por un Debe año, seguir. 2 años, no lo sé. Este es un virus nuevo, donde todo lo que existía para estudiar virus ya quedó obsoleto. Este es un virus que tiene características muy peculiares y por lo tanto nuestra vida va a cambiar, ya cambió y va a seguir cambiando. Y el control a los mercados y mejorar los registros del MINSA y crear un sistema estadístico nacional, la educación que se ha virtualizado, o sea, todo va a tener que mejorar. Vamos a tener que seguir reinventándonos para mejorar, porque el objetivo es ir para adelante, salir para adelante. No podemos quedarnos en el derrotero. Tenemos que unirnos para salir adelante, que sí podemos salir adelante. Ujú. ¿Y de qué manera está ayudando la estadística? Mira, la estadística, yo escribí un dicho hace ya aproximadamente 7 años en aulas universitarias que dice lo siguiente, ¿no? La estadística eh, grita silenciosamente sus significados. Y el profesional estadístico está preparado para escuchar ese grito silencioso. La estadística reporta en números lo que sucede en una realidad. Y es por eso que es una ciencia que ayuda a tomar decisiones. Pero esta vez ya no serán decisiones gerenciales, Ujú. bueno, aunque de cierto modo sí, pero esta vez tienen que ser decisiones de tipo políticas, sobre todo, gubernamentales, en los 3 niveles de poder que tenemos. Ujú. Y por lo Bien, tanto ayuda muchísimo para la toma de decisiones. claro. Y esperamos que las autoridades puedan tomarlas, ¿no? Y no nos escondan la realidad, porque los peruanos necesitamos tener información clara, veraz, y no nos gusta, nos mientan. Efectivamente, sea cual fuese la verdad, es necesario conocer la verdad, porque así tendremos oportunidad para tomar nosotros mismos nuestras propias decisiones al margen de las que el gobierno tome. Siempre, por más horrible que sea la verdad, siempre es necesario conocer la verdad. En contraparte, están los que sostienen que puede crear psicosis,
pero más psicosis puede crear el día en que salgamos de la mentira y conozcamos la verdadera, valga la redundancia, la verdadera verdad. Ujú. Así es. Muy amable, maestro Juan Manuel Antón Pérez, por su tiempo, por explicarnos eh, la situación a través de la estadística, la situación que vivimos los humanos eh, respecto a la pandemia del COVID-19. Y bueno, esperamos que todos podamos salir de esto muy pronto. Le deseo toda la buena vibra y que pueda pues retomar también sus clases muy pronto, aunque algunos maestros ya lo hacen de manera virtual. Efectivamente, como docentes universitarios estamos reinventándonos, Mm. estamos tratando de hacer todo lo posible para que nuestras clases virtuales sean interactivas. O sea, no se pierda esa interacción que debe haber entre docente, estudiante y entre estudiante. Por eso estamos adquiriendo competencias digitales que hace un mes atrás, te confieso, no las teníamos. Ahora debemos de tenerlas. Te agradezco, Laura, esta invitación que me has hecho para conversar sobre los temas de curva COVID y finalmente pedirles a los peruanos, y entre ellos me involucro yo, que tengamos fe, que pidamos a Dios sabiduría para que nos permita salir de esta pandemia, que sí vamos a salir. Y cuanto más responsablemente actuemos, más rápido vamos a salir. Muchas gracias. Muchas gracias. Conversamos con el maestro Juan Manuel Antón Pérez, paz decano nacional del Colegio del Perú, también maestro catedrático de la Universidad Gallo de Lambayeque. Muy buenas tardes, nos despedimos, no sin antes comentarles que la Dirección Regional de Salud de Ancash registra a la fecha, hoy 21 de mayo, 2.485 casos confirmados de coronavirus, tanto por prueba rápida y prueba molecular. Señala que se han reportado 186 pacientes fallecidos, hay 512 recuperados y la letalidad o el índice de letalidad de nuestra región alcanza al 7.5%. ¿No? Bueno, maestro, antes de que se vaya, el nivel de letalidad no lo hemos conversado, pero usted ha podido evaluar cómo estamos en la región, los niveles de letalidad. Claro, a nivel nacional eh, no pasa del 3%, ¿no? Vuelvo a reiterar, dado que esta es un subregistro, por lo tanto una muestra, debemos más o menos estimar que este porcentaje es mucho mayor, más aún cuando este 3%, 2.9 aproximadamente, se calcula sobre la base de pruebas moleculares más pruebas rápidas, donde ya está bastante documentado, e inclusive yo personalmente inicié toda una guerra contra este tipo de pruebas, tienen un alto porcentaje de falsos negativos, porque generalmente lo que hacen estas pruebas es identificar anticuerpos que se desarrollan desde los 7 a 14 días. Y por lo tanto, estas tasas de letalidad también podrían estar sesgadas. Eh, ya habrá el día, estimada Laura, en que tengamos un sistema estadístico de información pública para que se ingrese desde cada región y que Lima simplemente lo reciba, lo acumule, ¿no? Y cada región sea responsable de sus estadísticas públicas para poder tener registros y no subregistros. Entonces podemos concluir con todo lo dicho, que recién, según sus estudios, estamos ingresando a la meseta y no se sabe aún cuánto tiempo más se prolongará estar Sí, sobre ese sitio. así es. Yo estoy infiriendo que estamos ingresando a una meseta y que no puedo estimar aún cuándo estaremos formando ya la meseta y cuánto tiempo debemos estar en la meseta
para poder recomendarle como estadístico al presidente de la República que levante la cuarentena, al margen que la levante o no. Creo que más tarde va a tener una conferencia de prensa, al margen que el presidente la levante o no, ¿no? Y yo estaré siempre estudiando las estadísticas y reportándolas, porque mi obligación moral me obliga a hacerlo. Claro, aunque algunas personas señalan que ya es tiempo de que cada uno nos cuidemos, pero creo que también es importante que el gobierno lo haga, ¿no? Por tantos factores que tiene el Perú de información. Si estuviéramos, a ver, yo considero que la cultura es la cultura. Y a pesar que nuestra cultura es distinta a la cultura japonesa, no por eso nuestra cultura es incultura. Nuestra cultura peruana es nuestra cultura, Claro, con todas sus virtudes y defectos. Pero si tuviésemos la cultura japonesa, o china, o alemana, a ver, eso de cuidarnos nosotros mismos podría funcionar en nuestro país. bien. Ha sido un gusto conversar con usted y conocerlo también a través de esta plataforma virtual. Muy buenas tardes, El maestro. gusto ha sido mío, Laura, te agradezco nuevamente la invitación y quiero reiterarte que también soy docente de la Universidad Nacional Pedro Rigallo, de Lambayeque, una universidad muy prestigiosa a la que me honro de pertenecer. Muchas gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Nosotros nos despedimos, nos encontramos en otra oportunidad.